Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Hechos y Opiniones, su programa semanal de entrevistas, comentarios, análisis sobre el acontecer político nacional, social, deportivo, cultural, sobre los hechos que se han producido en el país y fuera de nuestro territorio. Primero, quiero comenzar felicitando a el joven taekwondocista que ganó, tengo la foto por aquí, que quiero que ustedes la vean, que ganó medalla de bronce. Mírenlo aquí, por favor, si me hace un close-up aquí a la foto. Acá. Póngalo derecho aquí, derecho a mí. Perfecto. Gracias. Este joven, que es dominicano, Luisito Pie, se llama él. Como el apellido es de origen francés y haitiano, pero el pie es francés. Miren ahí, esas son las imágenes del combate. Él comenzó ganando 3-0, 5-0, se lo empató su oponente, pero finalmente, con una patada en el pecho, adquirió 2 puntos más y terminó 7-5. Hasta ahora, hasta ese momento no teníamos, la República Dominicana no tenía medalla, pero él ha sido la diferencia. Y entonces, ustedes vieron, miren, en el listín diario del pasado viernes, de encima de la foto hay un titular que dice dominicano por nacimiento. Dominicano por... ¿Qué tiene que ver? Comenzaron a cuestionar en las redes sociales de si era o no era, y en programas de entrevistas y comentarios por la radio y la televisión, de si era o no era dominicano. Él es dominicano, no porque lo diga el titular del periódico Listín Diario, sino porque nació aquí y era hijo de un picador de caña, hijo o nieto de un picador de caña que vivió 30, 40 años en la República Dominicana. Pero aquí de todo sacamos una quiquilla. Nos gusta la crónica negra y la crónica roja. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes y tengo ya a mi invitado aquí al lado, que es el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, amigo de este espacio, amigo personal, cuya amistad a mí me prestigia. Pero quiero también felicitar al licenciado Danilo Medina, quien el pasado martes se juramentó en su segundo periodo. Independientemente de los cuestionamientos, ya tenemos un nuevo gobierno, tenemos nuevas autoridades y sobre eso voy a hablar con mi invitado de esta semana. Y justamente en la parte, porque él es abogado, en la parte que a él más le concierne, que es el derecho. Hay un nuevo Procurador General de la República, hay gente
detenida con relación a los tucanos, a la compra de los tucanos. Él había hablado ya en este espacio en una ocasión sobre el particular, y nuestro espacio hoy en la mañana va a rondar sobre el particular. Los buenos días a Juan Miguel Castillo Pantaleón. Joven, ¿Cómo está, Ramón? ¿por qué usted siempre se ríe cuando viene aquí? No, siempre, porque usualmente grabamos hasta los temas más serios, hay que abordarlo con optimismo. Sí, ciertamente. Porque realmente ya la vida de por sí plantea los dramas suficientes como para engendrarnos desánimo. Si nosotros ponemos de nuestra parte el mejor de los espíritus, Sí, pues hasta un ángulo de luz podemos encontrar en la penumbra más oscura. usted me dio poema. ¿Usted escribe poemas? No. Porque eso casi fue un poema. Sí, Y, pero esa es la actitud, Y los dominicanos, permíteme decirte que una de las características más extraordinarias que tiene la identidad dominicana es precisamente la capacidad que tiene el dominicano de luchar contra la adversidad. sí, es verdad. Es la nación del continente que más ha tenido que luchar por su libertad. Ha tenido que luchar contra todos los imperios, el imperio español, el imperio francés, el imperio americano. norteamericano dos veces. Y para colmo, sus vecinos, de quien obtuvieron la independencia. Y ese espíritu de lo dominicano, atención, porque el comentario de apertura del programa tuyo tiene que ver con un lauro alcanzado por un dominicano humilde. Atención, que hay un error en el titular del periódico Listín Diario. Ese joven no es dominicano solamente por nacimiento, es dominicano por jus sanguinis. Su madre es dominicana. Correcto. Tiene un abuelo haitiano, residente legal. Y esa es la diferencia que hace quedar muy mal a todos aquellos desorejados, por no llamarle de otra manera. Digo, hay gente que no oye ni entiende que este joven nunca su nacionalidad estuvo Cuestionada. ni en cuestión, ni en afectación, ni de la sentencia 168, ni tampoco su condición de dominicanidad devino por la aplicación de la ley 169-14 Correcto. sobre naturalización. La Junta Central Electoral debía ya, sobre este tema, porque estos cuestionamientos, esa gotita de lodo que había que echar, porque es que hay gente que no está contenta con ningún logro en este país, es un nivel de negatividad, y además que la tienen tomada contra la Junta, o sea, es un tema casi de encono personal contra Roberto Rosario, eso hay que decirlo, y vi en algunos medios, gracias a Roberto Rosario por la medalla de, óyeme, pero es una cosa penosa. Ese muchacho es hijo de una dominicana. Nada, porque es que si sale, yo he dicho de chanza, que si es gente que tiene un nivel de obsesión tal, que si sale el número 34 en segundo premio de la lotería, el comentario de esa gente es, como segunda vuelta debió de haber, lo que pasa es que el fraude de Roberto, o sea, es una cosa enfermiza. Felicidades a Luisito Pie, quien dio unas declaraciones de cómo él remontó sobre su oponente, poniendo ese espíritu que nos caracteriza a nosotros como pueblo. Así que es. caemos, pero nos sabemos levantar. No, y él se levantó. La madre del deportista y el padrastro, que es un dominicano, el Listín Diario señala que dijeron que cada vez que oían el tema de que si era haitiano o no haitiano, nosotros no oímos nada de eso porque nosotros lo que estábamos concentrados en el triunfo. Claro, yo estaba pegado en el televisor. Muy merecida Sí. medalla para nosotros es de oro. Así es. Y ojalá que hay un nuevo ministro, hay un nuevo ministro De deportes. de deporte, a apoyar a esos jóvenes. A apoyar a esos jóvenes. Hay un nuevo ministro de la juventud, a apoyar a esos jóvenes. Los jóvenes dominicanos necesitan espacio para desarrollar sus múltiples potenciales. Estoy de acuerdo con trabajo, estudio. A este país solamente el dominicano hay que abrir las oportunidades. ¿Usted quiere reducir la delincuencia?
Usted Dele tiene que dar trabajo y estudio. Sí, dele trabajo y usted lo verá. Y bueno, el gobierno se inauguró hace unos días, se reinauguró. Se reinauguró. Habrá no que, tiene una semana todavía. Sí, habrá que... y ya hay que cerrar la página de las elecciones. Señores, Danilo Medina ganó las elecciones. Y ya se juramentó. Se juramentó. Y tomó posesión. Y ganó con el porcentaje que barruntaban las principales encuestadoras. Es decir, ¿a quién le sorprendió? ¿A quién le sorprendió? Entonces, a fortalecer esta nueva gestión, aquellas áreas en donde se había sacado bajas notas, que tenía áreas en las que se había sacado bajas notas, y continuarlo como dice la divisa de campaña, continuar haciendo lo que está bien. Sí, continuar lo que está bien. Y punto. En materia de migratoria, eso es un tema, bueno, cambiaron el ministro del Interior, pero el plan Felizmente. pero el plan de regularización, tú no puedes al término del plan quedar desenmascarado por las declaraciones de un primer ministro haitiano, que fue un acuerdo de aposento, la prórroga ilegal de la duración de los carnés, al margen de la ley, al margen del propio decreto 327 y al margen de la Constitución. Es un acuerdo de aposento. Eso es un tema muy delicado. Es un asunto de Estado. Que tú no puedes como gobierno tratar a puerta cerrada porque estamos hablando de los destinos de dos naciones. Y tú no puedes en una habitación trancado a gente, no, por encima de toda legalidad, no. Y entonces despacharse con la afirmación que el que critica eso es porque es racista. Son racistas. Son racistas. Usted es medio racista, ¿no? Sí, claro, porque como yo soy blanco y rubio y ojos azules. Mire, ¿qué le ha parecido los cambios en la administración Positivos. pública y fundamentalmente el magistrado procurador general de la República? Mira, Francisco Domínguez Brito ha sido enviado a Medio Ambiente. Atención. Y traje, como sé que tú eres un periodista de larga data y que te encanta, pues, mantener al día refrescado. Este recorte lo traje para el programa. Este salió durante el transcurso de esta misma semana. ¿Qué dice ese titular? ¿Qué dice? Que la cantidad de sacos de carbón que es expoliado de los bosques dominicanos ha alcanzado la cifra de, eso es un estimado, sí, 437,000 sacos de carbón en 3 años. Los bosques dominicanos arden en los fogones de Petionville, de Puerto Príncipe, etcétera. ¿Usted sabía que la mayoría... Ese es el problema que tiene que atacar Domínguez Brito, que salió de la Procuraduría, debe enfrentar esos carteles. Eso mueve más dinero que la droga. Sí. ¿Usted sabía que la mayoría de ese carbón tenía permiso legal? De medio Legal, ambiente? así es. Entonces, Tanto el corte como el carbón y el traslado. Entonces es sustituido por un abogado con una gran capacidad gerencial que estuvo, un abogado joven, menos de 50 años, está en sus 40 pocos, que viene del sector del ejercicio corporativo empresarial. Así es. Jean Alain es un especialista, trabajó para la oficina Rusinvecchi y Heredia Bonetti. No hemos litigado contrario, pero hemos representado partes contrarias que han contratado. Y puedo dar testimonio de que tiene una gran capacidad de trabajo, un abogado muy detallista. Me merece la mejor, un hombre muy decente. Yo diría que lo aprendió de Luisito Heredia Bonetti, que era una Que era persona más detallista sí, que yo he conocido. Sí, un hombre muy educado, pero viene del sector privado y de un área del ejercicio no represivo, no del derecho represivo, sino del derecho privado. Estuvo ejerciendo derecho público, pero la materia penal es una materia distinta. Viene a lidiar con una situación en donde el Procurador General de la República, al igual que en el Poder Judicial, ya los traslados de los fiscales ya no se ejecutan por recomendación del titular de la Procuraduría, porque hay un consejo del Ministerio Público igual también. Hay un gobierno de fiscales, una escuela del Ministerio Público, bajo salario y bajo presupuesto. Sí. Y un código garantista. ¿Y entonces? Viene, por lo tanto, a lidiar con problemas que yo le deseo toda la suerte del mundo para poder resolverlo.
toda la suerte. Y si pidiese la colaboración también, que no, a ver, que creo que todos los Usted está dominicanos abierto deberían, para dar todos los- colaboración como para- abogado. y cualquier sugerencia. Si las quieren oír y si las quieren oír, porque también cuando se está en los cargos públicos la gente cree que tú el que se le acerque porque quiere un empleo. No. Él va a lidiar con una hidra de 7 cabezas. Ese monstruo mítico. Sí, Con 7 cabezas. muchos intereses. Tiene todo el lábaro, el estandarte de la lucha anticorrupción que ha exhibido el presidente en sus discursos, pero que no han generado un solo proceso que haya culminado con resultados efectivos de la gran corrupción. Domínguez Brito le deja la papa caliente, le deja un proceso, atención, que no va a ir a ningún lado, te lo ¿Los digo. tucanos? Eso no va para ningún sitio. ¿Seguro? ¿Y por qué? Por lo siguiente, recordemos que el proceso se motoriza en los últimos días de la gestión del saliente. Y creo que hasta los mayores simpatizantes del distinguido abogado santiaguero y actual ministro de Medio Ambiente se percibe como una iniciativa oportunista, en el sentido de crear las condiciones de la permanencia en el cargo. Porque en medio de un proceso como este, que se percibe llegando a altas instancias y a la más alta jerarquía de la gestión anterior, que por cierto de la presidencia de su propio partido, porque es un expediente que le cae en los pies al presidente Fernández, que lo pusieron a montarse en uno de esos aviones Así y a es. fotografiarse. Así es. Y el presidente no participó en nada de eso, porque son negocios y se hicieron, lo hacen otros, pero el presidente no participa en nada de eso. Eso obviamente le salpica en la percepción pública. Entonces, esos hechos de corrupción resulta altamente probable que hayan acontecido por el sobreprecio de las aeronaves. Es decir, cuando lo que Estados Unidos te ofrece en 25, tú terminas pagándolo en 93, de 3 veces, más de 3 veces. Significa que hay un sobreprecio, un rastro, un tufo, que supone malos manejos o malas decisiones, en el mejor de los casos. Sin embargo, la denuncia no proviene de organismos nacionales, ni siquiera del gobierno brasileño. Proviene de un tercer país. Ya aterrizó A usted. propósito de una investigación que se está haciendo en base a una legislación norteamericana sobre prácticas corruptas que se aplica a las empresas norteamericanas, Es correcto. de no involucrarse en actos ilícitos. Entonces, en Estados Unidos eso no ha generado aún ninguna sanción. Pero está en proceso de... Hay un proceso abierto, pero no hay ninguna sentencia. No. Y por lo tanto, la información servida a propósito de esa investigación en los Estados Unidos no tiene ningún valor jurídico en la República Dominicana. Esas pruebas no han sido acreditadas en ningún tribunal norteamericano. Entonces, José Pérez dijo por allá en Nueva York que habían pagado unos dinero a este y a aquello. ¿Y el valor jurídico que eso va a tener? Y los en un 2000 juicio? documentos que se señala que fueron En el enviados principio- a Estados Unidos, a la República Dominicana. El principio procesal de la oralidad significa que cada prueba hay que discutirla oralmente. Eso es uno de los graves errores que tiene la legislación garantista. Porque tú si no le atribuyes valor probatorio prácticamente más que a un pequeñísimo catálogo de pruebas escritas, las llamadas excepciones de oralidad, que son fundamentalmente las actas y relatos que nada más el código permite. Todo lo demás y una caja de papel higiénico es la misma cosa. 2000 rollos de papel higiénico y los 2000 papeles que tiene ese expediente, es la misma cosa desde el punto de vista procesal. Pero hay hechos concretos. La gente no lo va a entender mucho, pero eso funciona así en los tribunales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final de cuentas, muy probablemente tengamos más bien un proceso mediático, fuegos artificiales,
El único que está preso es el coronel, que es el que no tiene ni para pagar abogado. Ese pidió un defensor público. No, pero ya lo rechazó nuevamente y ahora tiene su propio abogado. Ahora busca un abogado. El único que quedó preso. Pero ese tiene antecedentes ya. Entonces, ¿en qué va a quedar? Hubo circulando rumores sobre senadores. Ajá. Suma los nombres. A ver, como ¿cuántos senadores te dieron en las distintas listas que anduvieron circulando en los mentideros y grupos de chat de WhatsApp y eso? Yo conté 15 distintos. En ninguno de ellos estaba Canán. Es decir, eso sirvió para tirarle los aquí A todo el mundo. a la mitad del Congreso. Ahora, Entonces, sobre esa base es que se va a armar el proceso. la Embraer, que es la empresa brasileña que fabricó y vendió los aviones, tenía un proceso abierto en Estados Unidos. Ella está en la bolsa de valores, Así es. cotiza en la bolsa de valores, y hay una información procedente de Nueva York donde dice que la empresa pagó 200 millones de pesos, de dólares, y puso un aviso diciendo que los accionistas que se consideraran perjudicados serían compensados por la empresa. Entonces, si eso se produce, bueno, alguna culpabilidad ella se atribuye. Así es. ¿Y entonces? Pero ¿será eso suficiente para procesalmente sustentar una acusación que tenga probabilidad de resultar en una sentencia condenatoria? Vuelvo y te repito, yo tampoco conozco ninguno de los imputados, ni son mis clientes, ni nada, pero yo estoy pensando desde el punto de vista jurídico procesal, Sí. sobre la base del ejercicio ante los tribunales. Y lo cierto es que yo no alcanzo a ver la probabilidad de una condena. El magistrado procurador general, el nuevo, se empantanará y dará seguimiento a lo que Domínguez Brito... No le han dejado el regalo con el moño. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que lidiar con una situación que le dejó el anterior. Hay una diferencia por la cercanía que tiene el nuevo procurador con el presidente de la República. También toda actuación que éste realice se va a entender como no una iniciativa de tipo personal, como podían entenderse algunas de los procesos iniciados durante el mandato anterior del ex magistrado Domínguez Brito, que mucha gente está consciente de que él también tenía aspiraciones de tipo político. Así es. Y que quizás Tiene entendía, todavía. y Tiene. que cabalgando sobre la nombradía que genera una actuación que la gente entiende como responsable, pues podía acrecentar su perfil como candidato o precandidato para alguna posición en política electiva. Entonces, lo cierto es que con Jean Alain no hay esa percepción. De todas maneras, la mejor de la suerte se le desea. La otra designación interesante fue la del ministro de Cultura. Habrá que preguntarse si Pedro Vergés va a entregarle el premio a Vargas Llosa. Qué cosa es. Le coloca una situación difícil también, porque Pedro Vergés es muy nacionalista. Sí. Muy nacionalista. Es de la escuela suya, ustedes son... No es de la escuela de los dominicanos. Civil. Es un hombre que prestigia cualquier gabinete y que hizo una defensa capaz y viril de los intereses nacionales ante los organismos internacionales. Y yo me siento orgulloso de esa designación, creo que fue un acierto del presidente. Pero que viene y llega a una situación que le ha dejado con regalo y moña el anterior, que es excelente persona, pero que se dejó arrastrar por unos subalternos que fueron los que se inventaron ese tema de darle un premio a alguien a un escritor que había agraviado a la República Dominicana, un premio sin concurso, sino una lambonería. Y José Antonio lo que debió fue empantanarse en su momento y no entregar eso y hacer valer su condición de ministro. No entregarlo, no darle, no otorgarle el premio. En una ocasión aconteció lo mismo en el gobierno de Balaguer. ¿Te recuerdas cuando un jurado de intelectuales le dio un premio a una novela, muy mala por cierto? Óyeme yo hablando bien de Balaguer.
El Viriato Ascensión. La novela es mala, lo que falsificaron la firma, yo no soy el crítico literario, pero a mí yo la leí, a mí no me gustó, yo no le encontré méritos literarios como para merecer un premio de novela. Pero la cuestión era el fuñir. No, con J. tenía un... ¿Y qué hizo el ministro de Educación en su época? Porque no había Ministerio de Cultura en esa época. Yo no voy a entregar ese premio porque es un premio que agravia, me coloca en una situación difícil, irresponsable, de manera muy responsable. Yo de eso no lo voy a entregar. Sí, yo lo recuerdo. Porque recuérdate que el que se quema es el tizón, no el que sopla. El que se consume es el tizón, no el que lo sopla. Entonces... Y eso fue me parece que eso fue lo que terminó pasando. Y es una Vergés, pena porque José Antonio es una excelente persona y hizo una excelente gestión, pero eso fue una mancha en su gestión, sin necesidad. Bueno, pero todavía no se ha entregado el premio. Vamos a ver qué pasa. Se va a dejar diluir en Ojalá, el tiempo. ojalá. En el tiempo. Pedro Vergés no porque se merece ese creo, ruido tampoco. pero además no creo que Pedro Vergés, que es una persona, dicho sea de paso, muy culta y que aspiraba cuando se instaló Danilo Medina. Yo recuerdo que yo lo comenté aquí, se sonaba que él iba a ser el ministro de Cultura. A mí me sorprendió el hecho de que José Antonio fuera designado. Bueno, es un trabajo político también para ellos. Eso. Pero el otro también, Sí. desde la... También era una cara en el gabinete que prestigiaba. José Antonio es un músico, compositor, muy conocido, Sí. una persona muy íntegra. Y él tuvo en general una buena gestión. Es decir, es una verdadera pena. Lo que aconteció, que no es su responsabilidad. A ver, fue su responsabilidad porque fue bajo su gestión, pero no era su culpa. Es decir, esa decisión no provino exclusivamente de él. Lo que debió imponer fue autoridad. Bueno, voy a ir con la anuencia suya a una pausa. Voy a aprovechar para brindarle una tacita de café Santo Domingo, mientras nuestra directora pasa unos mensajes comerciales. Deyanira. Pausamos para uno. Bien, estoy conversando con el doctor Juan Miguel Castillo León, abogado de los tribunales de la República, ex juez de instrucción. Este señor, además de eso, él fue el juez instructor del caso de Orlando Martínez, que llevó a los tribunales a los responsables de la muerte de el amigo, hermano periodista, que trabajó en el Nacional y la revista Ahora. El doctor Castillo Pantaleón es decir, no es una sigua de Ahora. Y yo quiero abordar el tema con el nuevo incumbente de medio ambiente. Hay dos puestos que han celebrado mucho los cambios que ha hecho el presidente Danilo Medina. Yo lo he celebrado. Uno, el Ministerio de Medio Ambiente. Bauta, un médico que no hizo mucho en salud pública y tampoco en medio ambiente. Y el de deportes. El de deportes lo que hizo fue pelearse con los deportistas cuando debía hacer todo lo contrario. Acogerlo, enderezarlo. Le quitó empleo, pensiones a personas que habían dedicado su vida al deporte. Y a mí me dolió mucho. No conocía, ni soy amigo de las personas perjudicadas, pero sí soy amigo de la justicia, de hacer justicia. Y él cuando llegó ahí, atletas, así como este muchacho que acaba de ganar, Luisito Pie, otros atletas, medallistas, que tenían pensiones y un salario en el ministerio para subsistir de menos de 10,000 pesos, él se lo quitó. Entonces, me alegré que Jaime David Fernández Mirabal, descendiente de una familia honorable en Salcedo, tuviera ese tipo de comportamiento. Y Bauta, como le llaman los amigos íntimos, cercanos y no tan cercanos, del exministro de Salud y de Medio Ambiente,
es responsable directo de muchas de las cosas que han pasado en nuestros bosques con la depredación. Mi invitado trae un periódico de hace pocos días que dice: en 3 años haitianos producen 437,000 sacos de carbón en el país. Los efectivos militares han destruido decenas de hornos y confiscado cientos de sacos de carbón. Ahí está la información. Yo estuve haciendo indagatorias sobre esa noticia. Y la conclusión fue que muchas de esas personas que talaron árboles, que lo convirtieron en carbón, que lo transportaron, tenían permisos legales. Y entonces, En el estado de la Florida, de hecho, y muchos dominicanos tenemos allegados y parientes que viven en ese estado. Hay una comunidad dominicana importante en Miami, en Orlando sí, y en otras ciudades de ese estado sureño. me dijeron que te iba a comprar una casa ya, un Gracias, apartamentico. Gracias. Sí, pero que los clientes que tú me ibas a referir, con los cuales me iba a ganar esos cuartos para poder pagar esa casa, no me llegaron. Mira cómo sale Sí, de porque- la patada, ¿no? No, yo quisiera, pero no. Hasta yo con ser cristiano. ¿Verdad que sí? No, pero fuera de la chanza, una importante comunidad dominicana vive allá y lo que estoy diciendo, de hecho en las redes sociales se han hecho eco de eso, de dominicanos que van a los supermercados y se encuentran en el área de los artículos para hacer barbacoas. Ajá. Nosotros le decimos barbecue. Barbecue. Barbacoas, asados. Donde está el área de las briquetas y de carbón vegetal. Ven reconocidas marcas de carbón dominicano, Ah, sí. producido, made in Dominican Republic. Claro. En la Florida, nosotros como tenemos tanto bosque en esta isla, usted sabe lo que es para una media isla, 1/3 de lo cual se encuentra en un estado de erosión por la deforestación, que la ha convertido en territorio inviable. Llegar al nivel de la irresponsabilidad estatal que permita la exportación de carbón vegetal, lo más parecido a un acto de traición es lo que compromete la existencia y el porvenir de este pueblo. ¿Por qué un acto de traición? Porque significa darle la espalda a los más sagrados intereses del país. Si una isla tiene una vulnerabilidad, una fragilidad ecológica muy grande, porque de ese equilibrio medioambiental que es el ciclo del agua, que genera el ciclo del agua, para lo cual tú requieres bosques que eviten la erosión de los suelos con las lluvias, para que el proceso de evaporación y posterior precipitación se cumpla. Una vez tú has agotado los bosques, la erosión resultante implica la desaparición de ríos, cañadas y arroyuelos. Así es. Y sin agua y sin tierra cultivable no hay posibilidad de subsistencia. Y no lo entienden la gente. Y eso es lo que ha pasado en Haití. Haití no produce nada porque no tiene territorio cultivable. Su territorio boscoso se ha reducido a menos de un 5%. Así es. República Dominicana tiene autosuficiencia alimentaria porque de un hecho, pero oye quién es que tiene que hablar de las cosas buenas de Balaguer. ¿Quién lo citó por el caso Orlando Martínez? Pero las cosas hay que ponerlas en su sitio. Si no hubiera sido por las decisiones tomadas durante el mandato de ese autócrata, que nombró un hombre que anda por ahí todavía, Candelier, que permitió que se preservara la gran parte de la masa boscosa existente. Si no se hace eso, sabrá, pero eso lo ha analizado Jared Diamond en su libro Colapso,
profesor de la Universidad de California, un libro gordo, que aparece en español, por cierto, de lo que acontece con los países cuando ese ciclo de sostenibilidad ambiental se quiebra. Esta isla, que es la que tiene la orografía más accidentada también, la isla de Santo Domingo, tiene recursos minerales cuantiosos. Y la codicia internacional hace a las grandes corporaciones, hace a los países pobres, que son ricos en recursos naturales, Más pobre. las víctimas ideales, porque se encuentran una institucionalidad débil, funcionarios irresponsables, entonces logran concesiones. De aquel lado, lo único que queda ya son los recursos minerales. Y si Hillary gana, esas presiones van a aumentar sobre el gobierno dominicano. ¿Por qué? Porque la gran parte de esas concesiones mineras otorgadas del lado haitiano cruzan la frontera del lado dominicano. Y sobre el gobierno dominicano, sobre el gobierno de Danilo Medina, se ejercerán presiones. Y a nosotros nos preocupa mucho que el doctor Domínguez Brito, que es un funcionario con quien las autoridades diplomáticas norteamericanas han manifestado públicamente, amigo, se siente muy cómodo, no esté atento a hacer prevaler el interés del país. Si Loma Miranda ha podido ser preservada es por la presión de los grupos medioambientalistas. así es. No por los funcionarios gubernamentales. Y esas presiones van a acrecentarse. Entonces, al recién designado, si él quiere o tiene aspiraciones políticas, que esté atento a eso, a cumplir, quedar bien ahí, proteger nuestros bosques y evitar la explotación irresponsable de los recursos. Que termine el trabajo, la única cosa buena que hizo Bauta, que midan los parques nacionales y que delimiten claro esas áreas, porque realmente, y que trabajen en mancuerna con el Ministerio de Turismo, porque este gobierno no se puede dar el lujo de aumentar la presión tributaria. Vemos los empresarios engrifados y el nivel de endeudamiento, que por cierto ese tema no se tocó en el discurso presidencial del 16 de agosto, ahí no se habló del tema de la deuda. El peso de la deuda externa en los niveles críticos en los que nos encontramos, va a ahogar cualquier cosa. Y estamos a un paso de un precipicio financiero. Pero la capacidad productiva del pueblo dominicano, bien administrada y bien supervisada por instituciones que deben de cumplir con su responsabilidad, podemos evitar el cataclismo. Significa seguir apoyando lo que está haciendo Turismo, que es un ministerio que ha estado trabajando muy bien, y Medio Ambiente y Agricultura tienen que trabajar en mancuerna. Primero, para que la producción local de alimentos sirva a esa industria que consume todo eso, que ya más de 5 millones de turistas al año consumen, y eso motoriza la economía. Y estos atractivos turísticos, muchos de los cuales en expansión van a requerir la definición de los límites de las áreas protegidas, que Bauta lo anunció, pero no se ha ejecutado, que lo haga y que le ponga atención al tema medioambiental con Haití y la explotación de la gran minería. Si Domínguez Brito trabaja en mancuerna con esos otros ministerios y cuida esos dos detalles, minería Y medio ambiente. y deforestación con Haití, hasta yo le hago campaña. Pero usted no ha contado en ese análisis en que tenemos un ministro de minería y hidrocarburos. Así es, pero lo cierto es que los permisos o concesiones de explotación solamente pueden ser ejecutados una vez se cumple con la permisología medioambiental. Así es. Y quien levanta o pone la valla que te deja cruzar en medio ambiente, te pueden dar una concesión por lo que sea. Entonces pero Bauta cumple era con responsable de eso. A final de cuentas es así. De hecho, la razón por la cual Falcon Bridge no ha podido explotar Loma Miranda, que es una concesión, es porque faltan los permisos medioambientales. O sea,
todo viene a caer en manos de ese ministerio. Eso es crucial. Y hay gente, hay técnicos, a ver, que va a encontrar, atención, técnicos muy capacitados. Medio ambiente tiene técnicos y gente muy seria Sí, y muy comprometida. Sí, es verdad. Es verdad. Como abogado que tengo que hacer gestiones ahí, te puedo decir que ahí se camina por el librito. Pero las grandes decisiones, las decisiones políticas de otorgar o no un permiso para corte de árboles, dependen del ministro. Así es. Pero además la extracción de grava, arena y gravilla de los ríos, las cuencas de los ríos están... Esas decisiones dependen del ministro. Entonces, atención al recién designado ministro de Medio Ambiente y que le ponga ojo al Cristo, que es de plata. Bien, voy a ir a una nueva pausa y entonces, cuando vengamos, hay algo que yo quisiera compartir con usted y escuchar su opinión. En el periódico, bueno, en todos los periódicos del pasado viernes, pero tengo en mis manos el Nuevo Diario, hay una crónica sobre el Tribunal Constitucional que dice uno de los periódicos que necesita un nuevo edificio, un edificio para ellos solo, y aparece también una fotografía del presidente del Tribunal Constitucional. Aquí en el Listín Diario dice Es que es el código de los delincuentes. Ray Guevara que el procesal penal es el código De los delincuentes. de los delincuentes. Yo Ay, quiero yo lo su leí. opinión sobre el particular, pero será en el próximo segmento porque necesariamente tenemos que hacer una pausa. Para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Luis. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro espacio con mi invitado de esta semana, el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Usted vio el titular con las declaraciones del magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional. El procesal penal es el código de los delincuentes. A su juicio, ¿eso es así? Eso es así. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal tiene una arquitectura, una dinámica de presentación de pruebas que hace que una gran parte de los hechos que solamente pueden ser probados en base al acta que pueda levantar el policía, el acta o relato que pueda levantar el policía, que es el que tiene contacto más fresco con la infracción y con la víctima, queden fuera. Es decir, la gran mayoría de los hechos de delincuencia común, que son robos, hechos de violencia, son hechos que se resuelven en las siguientes 24 horas, a veces en menos de 12. Y son hechos en los cuales usualmente, y una serie de reportajes que hizo el Listín Diario de entrevistas en las cárceles, un trabajo extraordinario que hizo Wendy Santana, y hay que felicitar al Listín por eso. Penetrando en la mente del delincuente, si tú ves un elemento común entre la mayoría de los testimonios de estos reclusos, es que ellos fueron cometiendo una serie de infracciones antes de cometer los más graves por los cuales están purgando condenas. Significa que si tú logras desactivar, sacar fuera de circulación al delincuente con la pequeña infracción que es antesala de la gran infracción, tú estás neutralizando la posibilidad de ese acontecimiento sumamente peligroso. Cuando en la ciudad de Nueva York William Bratton fue jefe de policía, ¿qué fue lo que él identificó en la dinámica de hechos criminales que cometían los felones? Que en los hechos que acontecían, por ejemplo, en los subterráneos, en el subway, ninguno de los criminales, de los atracadores, de los asesinos, de los violadores, había pagado el token. Sí, es correcto, se volaban. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo agarras ahí, usted va preso 24 horas o 48 horas por una infracción de simple policía, no pagó el pasaje.
pero lo agarraban en la puerta, ese no llegaba a penetrar ahí y a cometer o el atraco, el asesinato o la violación. ¿Entiendes? O sea, funciona así. Si tú al pequeño delincuente, el que robó una cadena, lo atrapas con eso y lo dejaste 15 días preso, 20 días preso, un mes preso o hasta un año, ese estará fuera de circulación para cometer otros hechos más graves. Y dándole una probadita a la cárcel, sabe lo que le esperará 15 o 30 cuando cometa un atraco en donde mate a una persona y lo tengan que condenar por eso. Las cárceles dominicanas no regeneran al delincuente. La cárcel cumple dos funciones. Pero el primero es de seguridad, es el de colocar fuera de circulación una persona que ha cometido un hecho dañoso socialmente. Es decir, es su primer sentido. Luego, en la purga de su sanción de privación de libertad, tratar de reinsertarlo y regenerarlo. Pero eso debe ser una consecuencia de lo primero, que es el aspecto represivo. Esa falta de visión represiva en la dinámica procesal e incluso el del prejuicio ante la actuación policial, que fue justificado, porque lo cierto es que los viernes los comandantes de destacamento mandaban a recoger los muchachos del barrio para que pagaran el peaje. Esa es la realidad, porque la policía aquí no se ha convertido más que en eso, en una entidad sumamente desacreditada por el papel represivo. Entonces, el procurador nuevo y el consultor jurídico, atención, tienen que ponerle asunto a eso que acaba de decir el presidente del Tribunal Constitucional. ¿De qué forma se le pone atención? Eso hay que promover una reforma procesal penal. Mira, y mientras tanto, y eso puede pasar si César Pina no es el consultor. Porque es que César pero Pina, ya no lo es. Te estoy diciendo, eso puede pasar si César Pina no es el consultor. Porque César Pina fue miembro de la comisión que preparó ese Código Procesal Penal. Y es como tú poner, el consultor jurídico es el que le da luz verde a todas las iniciativas jurídicas del Poder Ejecutivo. Entonces no habría proyecto de ley que tirara por el suelo su código, porque es como tú decirle a una comadre, pero vamos a hablar mal del hijo suyo. Mi hijo, pero mi hijo no tiene defecto. Nada más hay un hijo lindo en el mundo, el mío. Y no hubo una sola iniciativa de reforma al Código Procesal Penal que no estuviera impregnada, porque las comisiones siempre fueron nombradas por sus comilitones, por la gente que tenía la misma visión. Bien, pero yo le voy a poner un ejemplo a usted, como abogado de los tribunales de la República. Muchas veces aquí decimos que para arreglar una cosa que está mal, necesitamos reformar una ley o hacer una ley nueva. Recuerdo un hecho concreto de un ciudadano de San Cristóbal que vivía agrediendo a su esposa, incluso le llegó a cortar las manos. Va a los tribunales, medida de coerción. Se apela a la medida de coerción y comienza un proceso de carácter legal amparado en eso que usted está señalando. ¿Qué hizo la magistrada juez cuando, apelando a ese código, el abogado defensor le dijo: magistrada, pero mi defendido merece estar en la calle, y le cita los 5 puntos del procesal penal mediante los cuales un imputado puede estar en la calle? Y le dice la magistrada juez: sí, cómo no, yo le voy a imponer una fianza y él tendrá derecho de estar en la calle. Y le puso 10 millones de pesos. El tipo no tenía para pagarlo. Se quedó en la cárcel hasta que vino el juicio y fue condenado. Entonces, no necesitamos, en muchos casos, para actuar bien, invocar eso que usted está invocando. Pero hubo durante más de una década, ha habido toda una filosofía que impregnó las políticas públicas del garantismo. Eso. ¿Entiendes? Y cuando las sociedades pierden su norte, su sentido común, incluso ético, entonces estaremos mucho tiempo dando tumbos. Yo tengo esperanza de que en este nuevo cuatrenio, esa política pública criminal
tome estos puntos de vista en cuenta y algunas iniciativas pues terminen resolviendo entuertos que ya tenemos una década Sí. sufriendo. ¿Aceptaría usted finalmente, y tiene 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos para contestarme, un puesto en la administración pública en el área judicial del Poder? Siempre y cuando fuera honorífica. Para ayudar. Pero sí, porque imagínate tú, ¿cómo yo voy a dejar el ejercicio profesional? Honorífico, solamente. Bien. Las gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de los tribunales de la República. Él es escritor, ha escrito varios libros y tesis que han sido galardonadas en el exterior. A él las gracias por haber estado conmigo y a ustedes también. Recuerden que este programa, aparte de este fin de semana, se transmite los sábados, los domingos, el miércoles, por el canal 26 de Telecable Tricón, el canal 16 de After y el 26 de Claro, aparte de las redes sociales y Telenor 46. En el canal 46. Lo espero el próximo fin de semana. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.